Llevaban la mentira envuelta en flores. Supe la verdad entre velas y susurros. Y esa noche, mientras cerraban el ataúd, encontré algo que cambió todo. Llevaban la mentira envuelta en flores. Supe la verdad entre velas y susurros. Y esa noche, mientras cerraban el ataúd, encontré algo que cambió todo. Yo, Álvaro, de 34 años, crecí creyendo que mi historia ya estaba escrita, madre, padre, hermana mayor. Rebeca era la mujer que me enseñó a cocinar las albóndigas que odiaba y luego fingía que eran mis favoritas. Rodrigo era el hombre que trabajaba hasta tarde y traía siempre el mismo perfume. Renata era la hermana que me cuidaba o me castigaba según le convenía. Todo encajaba en la casa vieja donde pasé la infancia, hasta que dejó de encajar esa noche en la que llevamos a Rodrigo a su última pausa. El funeral fue un teatro con scripts aprendidos. Gente con trajes que mis padres reconocían, miradas medidas, el cura que conocía a la familia desde siempre recitando palabras que sonaban a guión. Yo, por dentro, estaba ausente y atento a las cosas pequeñas, la forma en que mi madre no dejó que nadie tocara el ataúd, las manos temblorosas de Renata al ajustar el moño, la mirada ajena de un primo que no habló con nadie pero no se despedía. Todo parecía normal hasta que, en un momento de silencio cargado, escuché algo que no debía escuchar. «Trajiste la carpeta», dijo Renata en un susurro. «No la toques aquí, alguien podría verlo». «Está en su abrigo, lo sé». Rebeca llevó la mano a su bolso y su voz se hizo una cuchillada más fina. «Cuando salgamos, lo arreglamos». La palabra me taladró, carpeta. Abrigo. ¿Por qué la ropa de Rodrigo tendría una carpeta? La gente se movía, las flores se acomodaban, y yo fui con la excusa de acercarme al ataúd. La gente se dispersó como en una coreografía y el carrito con las flores quedó solitario. Me acerqué al banco donde habían colgado el abrigo de Rodrigo, estaba cerrado por dentro, con la solapa asomando. Un gesto, un impulso, y metí la mano en un bolsillo interior. Encontré un sobre algo rígido. No estaba marcado con números ni sellos, solo tenía mi nombre escrito con la letra torcida que siempre usaba mi padre cuando firmaba cheques. Mi pulso se aceleró como si descubriera un animal. «No te metas con eso», dijo una voz a mi espalda. Era Gael, mi amigo de siempre, que había venido conmigo y me miraba con la claridad de quien sabe cuándo detenerte. «Alba, suéltalo». «No lo entiendes», contesté bajo. «Tiene mi nombre». «Déjalo». «Ahora no». Me apretó el brazo, con esa mezcla de protección y miedo que siempre ha tenido hacia las cosas de mi familia. Me fui con el sobre pegado al pecho como un contrabando, con la sensación de que volvían a enrollar la mentira alrededor del cuerpo de mi padre. No sabía aún que aquel papel iba a deshacer todo lo que pensé que era verdad. En el auto, mientras la gente se amontonaba en la casa, abrí el sobre. Era una hoja doblada, vieja en el papel, y una nota a mano. Para Álvaro. Si esto te llega, es porque ya no puedo decírtelo en voz alta. No firmaba Rodrigo, la letra era femenina, temblorosa. Empecé a leer, y a medida que las palabras se desplegaban, mi garganta se cerraba. Contaba una historia breve y contundente, que yo no era hija de lo que recordaba como madre y padre, que había sido puesta en los brazos de Rebeca la noche que yo nací, que la verdad había sido sellada con pactos, llamadas, promesas y una firma falsificada. Que había gente que sabía, que había pagos, que alguien había llevado documentos a un lugar donde nadie los vería. Y, sobre todo, que quien escribía no podía más con la culpa. Si algún día te llegara esto, cerraba la nota, quiero que sepas que te amé desde el primer segundo. Me tembló todo. De pronto, recuerdos desordenados llenaron mi cabeza, una renuncia de mi madre a hablar de la noche en que nací, las largas ausencias de una tía que siempre se iba a la ciudad 2 semanas al año, la inexplicable atención que Rebeca ponía en arreglar fotos antiguas donde yo aparecía recién nacido con la cara cubierta. Había vivido décadas con esa textura, agujeros en las historias que a nadie pareció molestar. Volví a la casa. El velatorio seguía como si el mundo no hubiera cambiado por un papel. Rebeca me vio llegar con la mirada fija en mis manos y sonrió como quien aún controla la escena. «¿Te encuentras bien, hijo?», dijo. Tenía la voz medida de la mujer que alardea calma.
Le mostré la hoja sin pronunciar palabra. Sus dedos la tocaron, y vi cómo por un instante la calma se rompía en un estremecimiento que intentó disimular. Eso no significa nada, dijo. Papeles viejos. Tu padre fue un hombre dramático. Intentó sonar ligera, pero sus manos habían perdido color. Devuélvelo, Álvaro. No es momento. ¿Papeles viejos? ¿Por qué tendría esto mi nombre si no fuera para decirme algo? La pregunta se me atragantó con rabia. Porque te hacen daño las historias viejas. Porque te gusta cavar en lodos que no te pertenecen. La voz de Renata apareció detrás de nosotros. Un adormecimiento en su mirada, una expresión que no supe definir, culpa, miedo, cansancio. No la leas, por favor. No ahora. La confrontación empezó sutil y se fue tensando como una cuerda que de pronto cruje. Pedí más respuestas y me dieron menos. Rebeca negó, dijo que todo era invención mía o de gente que quería aprovecharse de la herida. Renata evitó mirarme, su voz se cerraba con frases cortas. No es el momento, Álvaro. Tu padre no querría esto. Deja que el dolor pase. Me dijeron que estaba perturbado, que la muerte trastoca. Gaslighting puro, cada una de mis preguntas era devuelta con culpa a mi propia cabeza. Salí del salón con el sobre en la mano, y Gael me siguió al jardín donde nadie escucharía. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. ¿Qué tengo? Le mostré la hoja otra vez, y él la leyó en silencio. Eso cambia todo, dijo al fin. ¿Lo ves?, pregunté. Lo veo. Y lo siento. Se quedó callado un momento. Pero ten cuidado. Esto no se va a quedar así. La familia, ya sabes cómo actúan. Esa noche, después de que la casa se vaciara, no pude dormir. Volví a leer la nota, cada línea martillando en mi cabeza. La que firmó no ponía nombre propio, decía tía al final. Había un nombre mencionado a medias, un apellido que cortaba. Era una tormenta de pistas. Decidí hacer lo que hacen las historias policiales, buscar pistas donde nadie mira. Empecé por el registro del hospital. Me dijeron que, por ser hijo de la familia Revueltas, el acceso no era inmediato. Documentación, trámites, demoras. Rebeca presentó el acta de nacimiento esa semana como si nada hubiera pasado, estaba en regla, con firmas, con sellos. No parecía haber nada irregular a simple vista. Fui a ver a mi abuela, quien vivía en el mismo barrio y me recibió como si fuera un hijo sin fisuras. Le hablé con cuidado, preguntando el camino hacia la verdad con manos torpes. Ella negó, tu madre no ha hecho nada malo. No tenemos secretos. Pero sus ojos decían otra cosa cuando mencioné la palabra tía. Al día siguiente, la presión creció. Un primo me llamó para advertirme, un vecino me miró con curiosidad y en el trabajo sentí que la gente me miraba diferente. La noticia todavía no era más que un rumor en mi pecho, y ya estaba produciendo consecuencias. Rebeca comenzó a llamarme insistente. Suéltalo, por favor, imploraba. Sus llamadas eran tensas. Estás pensando en cosas que dañan a tu familia. Esa era la táctica, convertir mi búsqueda en algo inmoral, un acto de traición a la unidad familiar. Pero yo no podía cerrarme. Esa misma llamada me hizo más decidido. Le pedí a Gael que me ayudara a conseguir algo más firme, una prueba. Álvaro, si te metes en esto, vas a abrir un pozo. No sé si quieres cavar. Él sabía lo que decía, conocía las heridas que abríamos solo con sacar a luz viejas culpas. Aún así, accedió a ayudarme con lo que pudiera. Fuimos a ver a la tía Marta, la tía de la nota, una mujer que trabajaba en la misma clínica donde mi madre había dado a luz. No era querida en la familia, siempre un poco apartada. Nos atendió en su cocina con una taza de té y la mirada de quien guarda secretos porque ya ha pagado el costo. Yo escribí la nota, dijo sin preguntar. Tenía el papel en la mesa y un pañuelo hecho con el que secaba las manos. Tu padre me pidió que la pusiera allí si algo le pasaba. Dijo que la llevaría al corazón. Su voz era temblorosa. No podía soportar morir y que siguieran mintiendo. ¿Qué mentían?, pregunté.
Ella suspiró. Tu madre no quería que nadie supiera que Renata tuvo un problema cuando era joven. Ella cuidó la reputación. Rebeca creía que era mejor ocultarlo. Yo ayudé porque en ese tiempo ya me sentía vieja y cansada. La idea era cubrir lo que alguien llamaría una falta para la familia. No entiendo, tía, Renata tuvo un hijo y te lo dio a ti, ¿cómo? Mi cabeza no asimilaba. Era como tratar de entender un mal sueño en el día. No. No fue así. Renata era joven. Tuvo que tomar decisiones que no quiso. Te dejó con Rebeca. Rebeca lo aceptó. Firmamos papeles. Algunos pasaron por manos que no deberían haberlos tocado. Marta tenía una paciencia que dolía. No te voy a dar ahora todos los detalles porque tengo miedo de las consecuencias. Pero lo básico es esto, no eres el hijo biológico de mamá. Eres su hijo de crianza, si quieres llamarlo así. Y esa verdad fue pintada con muchos otros escondites. Salí de la casa de Marta con el frío de la verdad en el estómago. No era que hubiera sido abandonado, era que mi identidad, la palabra que me definía, había sido recreada para ajustarse a un molde. Esa noche me acosté con el peso de varios silencios encima. ¿Qué derechos tenía yo sobre esa verdad? ¿Tenía derecho a exigir que me dijeran quién era realmente? La respuesta fue buscar certezas. Unas pruebas de ADN no eran difíciles de conseguir, Gael y yo fuimos a una clínica discreta y tomamos la decisión. No quise contarlo a nadie, porque sabía que la familia se movería rápido para bloquear todo. Hice lo que hacen muchos que, hartos de no tener la última palabra, deciden agarrar su destino con las manos, pedí la verdad en un tubo plástico. Pasaron días de espera que parecían años. En mi trabajo notaron mi distracción. Un par de amigos me llamaron para saber si me sentía bien. Renata, entre tanto, me hablaba en voz baja y trataba de sonreír. Su sonrisa ya no me parecía sincera. Rebeca empezó a poner caras en la mesa familiar como si pidiera que las cosas se mantuvieran en su sitio. Pero lo peor no era la resistencia, era la enfermedad que empezaba a notarse, la familia estaba actuando para proteger un modelo que había empezado a corromperlos, y cualquier verdad que lo derribara iba a tener un costo humano enorme. Cuando llegaron los resultados, no hubo drama físico. Hubo un silencio en mi cabeza donde cada pieza encajó como una mala maqueta. El laboratorio no me dio nombres de terceros, solo la certeza de que no tenía vínculo biológico con Rebeca y Rodrigo. Era un corte, yo ya no era su hijo según la biología. Era un golpe, pero también una clarificación. Con esa certeza, volví a la casa dispuesto a confrontar. Pedí hablar con Renata a solas. Ella vino al jardín, con la misma expresión que tenía en la misa, culpable y cansada. ¿Por qué me mentiste?, le dije sin rodeos. Renata se quedó callada. No te mentí sola, respondió. Tu madre y yo lo acordamos. Fue antes de que te nacieran. Yo tenía miedo. Estaba sola. Me asusté y no quise cargar con la vergüenza. Rebeca me ofreció una salida que parecía fácil. Dijo que todo sería como si nada hubiera pasado. ¿Así como si nada? Le miré con rabia. Me quitaste la verdad. Me hiciste vivir una farsa. Me enseñaste a creer que era hijo de personas que me dijeron después que eso me dolería. ¿Por qué? Renata lloró. Un llanto largo que parecía haber estado contenido por años. Porque pensé que te protegíamos. Porque creí que era lo mejor para ti. Porque me asusté de perder trabajo, respeto, sin que nadie supiera la historia de una chica que quedó embarazada. Me encerraron en una cruz que llevaba el apellido de la familia. Y me convencieron de que era mejor para ti. No me di cuenta de que te estaba robando algo más grande. Le dije que no quería consuelo ni excusas. Quería la verdad, completa, que se abriera la casa entera y no solo los papeles que me daban la razón. Renata resopló, y me contó otra pieza que nadie vio venir, no todo fue fruto de miedo a la opinión pública. Hubo otra motivación, dinero, pactos que implicaban mover propiedades, un arreglo. No quiso decir más. Arreglo, repetí. Explícate.
Tu padre había hecho un acuerdo con alguien. Pensaba que si la familia permanecía intacta, ciertas deudas quedarían bien puestas. Era una estructura que pasaba por ocultar ciertas verdades. Yo no lo supe al principio, pero a medida que los años pasaban, me di cuenta de que había otros intereses. No fue solo por la vergüenza. Fue una elección también económica. Sus manos temblaban. Por eso te sacaron del registro como si nada, por eso tu nombre y todo lo demás fueron escritos de otra manera. Mis piernas se aflojaron. La palabra económica en la boca de mi hermana me hizo ver sombras en otras decisiones, la casa que remodelaron cuando yo era un adolescente, los viajes que mi padre hacía de vez en cuando, ese coche nuevo que apareció sin explicación. ¿Había sido yo una pieza de contabilidad en Ledgers que nunca vi? Decidí que no podía dejar las cosas así. Tenía pruebas ahora, la nota, el resultado del ADN, la confesión de Renata. Me sentía como alguien con una antorcha en medio de una sala donde nadie quiere que se prendan las llamas. Si prendía la llama, se quemarían cosas. Si la apagaba, viviría con una mentira en el alma. Elegí prenderla. Me parecía más honesto dejar que las cosas ardieran. La primera acción fue simple y brutal, llevé los papeles a un abogado amigo de Gael. No quería hacerlo público de forma improvisada, pero tampoco quería que mi familia tuviera tiempo de maquillar pruebas. El abogado me explicó mis opciones: pedir la nulidad de ciertos documentos, exigir acceso completo a los archivos del hospital, interponer una demanda por falsificación de actas y por daños psicológicos. Era hacer oficial lo que había sido secreto. Rebeca reaccionó con ira abierta cuando supo que había una demanda. «Vas a exponer a la familia en un momento así», gritó una tarde en la cocina. «Tu padre no descansa si tú haces esto». «Mi padre no descansa porque ustedes llevaron su nombre donde no debía estar. No me pertenece». Le dije cada palabra con una precisión que sentí como una espada. «No me vas a decir que guarde silencio por su descanso cuando la verdad es que lo han utilizado para encubrir cosas». La familia se dividió de inmediato en bandos. Algunos se alinearon con Rebeca, con el discurso de proteger la memoria, otros, sobre todo los que habían visto las contradicciones de la vida, se ofrecieron a mí en privado. Las redes sociales comenzaron a hacer un rumor antes de explotar. Un correo anónimo con los documentos apareció en la bandeja del editor de un diario local que había publicado sobre la familia alguna vez. En cuestión de horas la historia se filtró. No por mi intervención directa, sino por la fragilidad que habíamos desenterrado. La reacción fue rápida y brutal. Rebeca llamó a Renata desbocada, su voz un látigo. «¿Qué has hecho? ¿Quieres destruirnos?». Julios y llamados de familiares pedían calma, otros llamaron traidor a mi nombre. En mi trabajo, algunos me miraban con recelo. Hubo quien me llamó y me dijo que me tenía lástima. Pero también hubo gente que se acercó con palabras de apoyo. «Hiciste bien», me dijo una compañera después de leer el recuento en el diario. «Una verdad no es solo tuya. Pertenece a todos los que fueron engañados». La parte más dolorosa fue ver cómo Renata se desmoronaba. En una reunión familiar en la que la tensión era casi física, ella confesó todo públicamente. «Lo siento», dijo en voz alta, entre lágrimas. «Lo siento por haberte robado la verdad». Y allí, en un acto que nadie esperaba, pareció que la familia se desmoronaba en piezas que ya no podían encajar. El giro que nadie previó vino después. Mi abogado consiguió acceso a archivos que mostraban transferencias y pactos que vinculaban a Rodrigo con figuras que, según documentos oficiales, no debían aparecer. Apareció una sociedad de la que mi familia participó y que había beneficiado a ciertos miembros de la comunidad. No era solo una cuestión de vergüenza social, había plata, contratos y una red de favores. Lo que comenzó como mi búsqueda de identidad había destapado un entramado que tocaba intereses mayores. Alguien me ofreció la posibilidad de ocultar todo a cambio de no hacer público el ruido, un arreglo, una compensación, un silencio medido. Podría haber aceptado, volver a la tranquilidad y fingir que todo quedaba en un mal capítulo. Pero vi lo que hacía el silencio: encubrir y permitir que esos esquemas sigan intactos. También pensé en mi padre, ¿era él parte de ese sistema?
¿Lo había sido y por eso murió con tantas piezas fuera de sitio? No quise seguir siendo una pieza usada para mantener coartadas. Así que seguí adelante. Entregué los documentos al fiscal, llevé las pruebas a un periodista que no tenía lazos con la ciudad, compartí los archivos que probaban la falsificación del acta. Me cerraron puertas, me hicieron ofertas, me empujaron sentimientos de culpa por romper una familia. Pero se rompió igual. La diferencia fue que ahora la fractura llevaba luz. La venganza no fue espectacular en el sentido de películas. No fue incendiar mansiones ni escarnio público con gritos y sillas voladoras. Fue una venganza de consecuencias. Cuando la investigación avanzó, Rebeca perdió su trabajo en una institución local que exigía transparencia. Renata, que había trabajado como docente, fue suspendida mientras las autoridades investigaban su participación. Algunos primos que aparecían en los recibos tuvieron que explicar transferencias que no parecían justificadas. La casa familiar fue intervenida para revisar sus documentos. Amistades se evaporaron. No celebré ninguna caída, la alegría que imaginé al principio se convirtió en una sensación fría. Ver a personas que alguna vez te quisieron destrozadas por la verdad no se parece a una victoria. El pueblo, que tanto se preciaba de saberlo todo, se dividió. Hicimos asambleas con vecinos. Algunos defendían el respeto por la memoria de mi padre, pidiendo no politizar la muerte. Otros pedían cambios, justicia, limpieza de las instituciones. Lo que empezó como una cuestión íntima se volvió pública, y la presión externa nos obligó a reconocer que la verdad no es solo un asunto de familia, sino de responsabilidades. El giro que recontextualizó todo no fue solo la confirmación de mi origen. Fue algo que descubrí en el fondo de un archivo cuando la investigación ya corría, cartas que no iban dirigidas a mí, sino a alguien más. Cartas que hablaban de un acuerdo para asegurar que cierta propiedad seguía en línea machista de verdadera herencia. Cartas donde mi padre se justificaba, confesaba miedos, mencionaba a terceros que exigían silencio. Y, más impactante, una línea en una carta donde Rodrigo llamaba a lo que hicieron un negocio necesario para preservar la familia. La palabra negocio me golpeó más duro que la traición de ser no biológico. Me di cuenta de que mi familia no me había mentido solo por vergüenza, me había usado como garantía para preservar beneficios. Esa certeza hizo que todo lo que pensé sobre ser amado se empañara. Lo siguiente no tuvo marcha atrás, declaré públicamente que no quería la casa ni la herencia si ésta iba a ser un manto que protegiera corrupción. Renuncié a cualquier beneficio material que pudiera legitimar la mentira. No fui ingenuo, sabía que al renunciar habría manos que podían ser codiciadas por otros. Pero preferí la dignidad de no recibir un pago que venía de la complicidad. También dije que quería verdad y reparación para quienes habían sido afectados por esas tramas. La consecuencia fue el quiebre total. Rebeca colapsó socialmente, perdió amistades que antes la sostenían y se recluyó. Renata fue procesada por su participación en la falsificación de documentos. El pueblo se dividió entre quienes la apoyaban como víctima de un sistema y quienes la condenaban por haber mentido. Yo recibí cartas de gente contando historias parecidas en otras familias, muchos me agradecieron por abrir una herida que necesitaba aire. Pero también recibí amenazas y comentarios crueles de gente que veía mi acto como una traición a la paz familiar. Unos amigos se alejaron, otros se quedaron y se volvieron pilares que no supe que necesitaba. La venganza que ejecuté no fue un golpe para hacer daño, fue una decisión por la verdad. Sin embargo, el precio fue real, la casa quedó vacía, la comida que alguna vez fue familiar fue reemplazada por silencios, Rebeca y Renata se separaron por el peso del escándalo. Vi cómo Renata, que me había hurtado la verdad, se encerró en la soledad y en angustia propiamente humana. Me pregunté si yo era responsable de su caída. Me pregunté 1000 veces si existía una forma menos destructiva. Pero cada vez que me tocaba una de esas preguntas, me daba cuenta de que alguien tenía que soportar el peso de decir la verdad. En el remanente, construí una vida diferente. Mantener el nombre no fue algo que me interesara. Lo que me importó fue dejar de vivir con la sensación de que alguien me había escrito a máquina sin mi consentimiento.
Cambié pequeños rituales, me despertaba más temprano, cocinaba solo en la cocina que antes era de mi madre, y aprendí a nombrar las cosas. Las conversaciones con Gael se volvieron más largas, fue él quien me recordó que no hay victoria sin pérdida. Hiciste lo correcto, me dijo una noche cuando mirábamos luces en la ciudad. Pero tampoco pienses que quien rompe no siente algo por lo que rompió. Actualización. La Corte archivó la mayoría de los cargos contra algunas personas por falta de pruebas, mientras otras enfrentaron sanciones administrativas. La gente que estaba involucrada en los contratos dudosos prefirió pagar multas antes que responder públicamente. Ninguna de estas soluciones repara el daño sentimental. La familia no volvió a ser la misma casa con la que crecí. El apellido dejó de ser un escudo. Creo que eso fue inevitable. Lo que aprendí, y lo digo sin edulcorantes, fue que la verdad tiene un precio que no depende solo de quien la diga, sino de cuánta red de intereses sostiene la mentira. La traición que viví no fue un corte limpio, fue un tejido de decisiones, miedos y conveniencias que se fueron acumulando. Se puede buscar venganza con furia y obtener la caída de quienes te hicieron daño, pero luego te quedas frente a un espejo sin saber si lo que ves es justicia o un saldo en la cuenta de la destrucción. Yo escogí enfrentar eso porque necesitaba mi historia de vuelta, incluso a riesgo de que la verdad me quedara pequeña. A veces me imagino a mi padre escribiendo la nota, consciente de que esa verdad eventualmente prendería fuego. Pienso si al final preferiría la paz de la mentira o la tormenta de la verdad. No puedo responder por él. Solo sé que la cosa más humana que hice fue no permitir que otros siguieran decidiendo mi nombre por mí. Y esa noche del entierro, cuando metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué el sobre, no pensé que acabaría con una casa, con trabajos y con la tranquilidad de personas que amaba. Pensé en mi propia carencia, en el hueco que me perseguía desde niño. Pensé en cómo las palabras de la nota me habían devuelto algo que no era solo una explicación, era una posibilidad de ser otro a partir de la verdad. La casa sigue allí, pero no como antes. Rebeca se mudó a un departamento pequeño, Renata vive lejos, y hablamos de vez en cuando con la distancia de los que han sido parte de un hecho que los cambió. Yo sigo aprendiendo a nombrarme sin el molde de otros. A veces duele. A veces es liberador. No hay moraleja para esto, solo consecuencias. Y la verdad, por terrible que sea, tiene una quietud que ya no quiero cambiar.